no, nunca se ha visto una escena así, nunca. Una de las preguntas que además cualquier persona con discapacidad te va a decir que le hacen es ¿pero tú puedes? Creo que es importante dar esas imágenes para decir pues sí, se puede, a su manera y con sus restricciones. Sí, porque creo que muchas veces esa visión extraña de la gente, ¿no? Y con cierta pena incluso o prejuicio hacia la gente con discapacidad, creo que viene por no tener referentes, por no haberlo visto, no haber convivido. Tú hablas con una persona que haya tenido una pareja, un amigo, un familiar con discapacidad y su visión ha cambiado simplemente porque está más acostumbrado, tiene más referentes visuales, ¿no? De situaciones de personas con discapacidad. Y eso es lo que yo quería hacer, darle eso a la gente, es decir, te voy a dar imágenes para que tú, cuando veas a gente con discapacidad por la calle, en vez de pensar el horror, ¿no? Que significa eso, porque no tienes referentes, no tienes recursos visuales a los que acudir, pues lo tengas y digas, pues mira, a lo mejor viene de darse un baño en la piscina, a lo mejor viene de tontear, viene de una fiesta, viene de hacer un examen, viene de entrenar, ¿no? Que tengas como ese imaginario visual al que acoger, al que agarrarte e incluso, a ser posible, que ni te fijes, que sea como una cosa que normal, ¿no? Que está ahí y que estés acostumbrado a verlo. Ojalá hace 13 años, cuando yo tuve el accidente, hubiese existido esta película. Me hubiese ayudado mucho a tener un referente, ¿no? De una mujer fuerte, en silla de ruedas, que hace deporte, que hace lo que le gusta, que vive su vida y su sexualidad libremente, porque son todos los miedos que tuve en ese primer momento, ¿no? La autoestima te cae al subsuelo en ese catarsis, ¿no? De la vida, y ojalá hubiese existido. Es tan importante los referentes, y muchas veces las mujeres, tanto referentes deportivos como, en este caso con discapacidad, pues no existen. Y esta es una buena peli, para ser referente de... Pero adolescentes con discapacidad y adolescentes sin ella. O sea, es una buena peli referencial. Mucho, de mi grupo de amigas y de experiencias también de chicas con las que me he documentado para el guión, hay muchísimo. Por eso yo creo que alguien que vea la película, que conozca el mundo de la discapacidad, va a decir, esto es muy así, me siento muy, muy visto, ¿no? Muy reflejado, porque es verdad que está muy documentado, y algunas anécdotas no son de personas con discapacidad, son de mías, de mi vida, de gente que conozco, que al final siempre hay un poco del autor en lo que escribe, y creo que eso también le da pues mucho realismo. Lo saben. Mando permiso. Bueno, eres un poco así, ¿eh? Sí, o sea, Belén tiene cosas de Mafalda y Mafalda tiene cosas de Belén. No soy tan vasta como Belén, pero sí, tiene ahí un punto. Y ahí hicimos un trabajo con Beatriz, hablando sobre... le construimos incluso el episodio por el que Sonia viene tan cargada de miedos y de superprotección respecto a su hija. Lo construimos, lo trabajamos, y a pesar de yo ser madre, por suerte no he vivido algo así. Por tanto, fue un trabajo añadido a hacer. Pero luego hay otra cosa, que es que todo se trabaja desde la naturalidad. O sea, había un esfuerzo por que Sonia no viviera atormentada por eso. Luego la vida es mucho más sencilla y más natural. O sea, una persona pues que le ha pasado algo en la vida, pues funciona con aparente normalidad, y en según qué momentos aparece ese miedo, ¿no? Pero fue un trabajo pues muy bonito y muy interesante con Beatriz, y luego con ella, con Javi Tolosa, que es mi marido, con Iván Luengo, que es mi otro hijo. Fue todo tan fácil de construir. Bueno, es verdad que al principio soy un poquito también como borde con ella, pero sí que es cierto que tiene como el objetivo muy claro, ¿no? Sabe lo que quiere, y como que la ve un poco al principio como un estorbo ahí que se la han puesto ahí para hacer un poco de niñera, y eso no le gusta en un principio, pero sí que es verdad que se ve un poco reflejada, ¿no? En su ella del pasado, y le encanta poder acompañarla en este camino un poco de la mano, y abrirle los ojos a muchas cosas, y tampoco dárselo todo mascado, ¿no? Para ella, al final, la discapacidad le importa bastante poco, y es dura en ese sentido, que hay que aprender y espabilar rapidito. Pues por parte de Mafalda, nosotros queríamos buscar a personas, tanto Mafalda como Eva, queríamos buscar actrices que tuvieran algún tipo de discapacidad o que conocieran un poco el mundo,
También por respeto a los espectadores que la vayan a ver después, creo que es importante, sobre todo si no hay películas de personas con discapacidad, pues que para una que hay, darles la oportunidad de representarse a sí mismas. Y nada, el casting fue difícil porque no había, o sea, es que luego a la hora de buscar es verdad que no había. Yo decía, joder, pues hagamos un campus o un taller de interpretación luego después de la peli, ¿no? Porque quizás no hay, porque no piensan que pueda, que sea una opción. Yo quiero ser actriz, pero tengo discapacidad, no puedo, ¿no? O hay muy poquitas. Y dentro de que haya poquitas tienen que tener una formación, tienen que tener luego dar en cámara, o sea, que luego ahí obviamente hay unos requisitos. Entonces fue difícil, fue bastante difícil, pero cuando dimos con ellas es que fue como un guante, o sea, no hay otra opción, es que las vemos y eran ellas. Entonces, la verdad que a nivel de casting muy agradecida. Y las demás actrices, pues es que fue por química, es que hemos hecho pruebas de química con todos, el hermano, con Panocha, con Eva y Silvia Abril y la madre, todos han hecho química y fue todo tan... Es que fue todo tan bien que dijimos, es que eres tú. Yo quería mostrarlo y es verdad que tanto por la parte de escena sexual que tiene la protagonista como la que tiene el personaje de Laura con el entrenador, spoiler, para mí era muy importante porque, como te decía, no hay ese imaginario visual en el mundo. La gente, una de las preguntas que además cualquier persona con discapacidad te va a decir que le hacen es, ¿pero tú puedes? Además no te termina la frase, pero tú puedes, y te hacen así con la ceja. Y claro, creo que es importante dar esas imágenes para decir, pues sí, se puede. A su manera y con sus restricciones, sus cosas, cada cuerpo es un mundo y cada discapacidad es un mundo. Entonces tú puedes sentir esto, no sentir aquello, sentir cual, sentir tal, de repente no sentir nada, pero estar lubricada. O sea, toda esa... Al final yo no puedo contar las cientos de miles de historias que hay en una película, puedo contar una, pero sí que puedo conseguir que la gente se haga preguntas y que cuando la gente esté viendo la peli diga, pero no siente, pero entonces sí, pero está tal... Y eso que haga que alguien se informe, básicamente que se informe. Entonces sí que era muy importante mostrar esa parte visual. Mira que muchas veces en escenas de sexo en el cine dices esto sobra y podría ser una elipsis, pero en este caso justamente creo que sí que hay que mostrarlo. Hombre, a mí cuando se me presentó el proyecto, que yo tenía 15 años, me dijeron, hay una escena de sexo, y dije, wow. Bueno, que a mí también me pasó y tenía 40 y... Ya. Y me cagué viva. Claro, y... O sea, evidentemente se pasa mal. O sea, yo el día de antes, por la noche, estaba rayada. Pero es que luego, de verdad, que no es para tanto. O sea, es mucho peor ensayar ahí y es como más incómodo porque en los ensayos no os besáis tal y es como... sí, pero no sabes que ya llega el momento de grabar y... súper fácil y desde luego que es una escena muy necesaria porque no se hace como desde un punto de vista tan explícito, pero es mucho más necesario desde mi punto de vista. O sea, nunca se ha visto una escena así, nunca. Las escenas que estamos acostumbrados a ver, pues es lo típico, lo que vemos todos los días en pantalla, y eso al final no es ni real, lo de esas escenas. Y esto, pues a mí me parece una relación muy real. No, la verdad que yo creo que no. Es verdad que, claro, si no tienes a personas con discapacidad en el equipo tampoco te fijas mucho y tampoco hace falta, ¿no? Pero a la mínima que... También te digo, cuando hablamos de adaptación, quiero decir que puede ser una silla de ruedas o puede ser alguien que tenga peor visión, alguien que sea mayor, que tengas actores o actrices mayores que necesiten pues más estabilidad en el terreno o sitios donde sentarse o no pasar calor. O sea, en general, un rodaje es un territorio muy hostil. Entonces, bueno, ya de por sí no creo que sea un sitio adaptado, pero es verdad que el equipo de producción ha hecho un trabajo muy muy bueno y yo creo que las actrices que tienen discapacidad en la película han estado muy bien. Claro, sí que entiendo que ha sido súper adaptada y súper buena. Sí, pero han salido a la luz cosas que a lo mejor no te planteas de entrada y dices, se nos ha olvidado que evidentemente, o sea, que esta rampa es demasiado empinada, por ejemplo, ¿no? O esto, tal. Y ha sido muy bonito ver cómo el equipo ha ido interiorizando, ¿no? Una cosa muy básica, pero
pero que se han ido poniendo también en el lugar y adelantándose un poco a las necesidades. Eso ha sido muy chulo de ver. Que está adaptado en el mundo en general, ¿no? Ya Me no ha solo... encantado tu frase de vivimos en un mundo discapacitado. Sí. Totalmente, porque yo muchas veces pienso que si obviamente no existieran las escaleras, no existieran las barreras arquitectónicas, yo no me plantearía nunca si puedo ir a un sitio, si no puedo ir, iría y punto, ¿no? Igual creo que lo más complicado son derribar las barreras psicológicas de cómo nos ve la sociedad, y es muy pesado tener que aguantar miradas de pena prácticamente todos los días y de condescendencia, ¿no? Porque es que no somos así, todo lo contrario. Entonces, bueno, al final nos volvemos también un poco rebeldes en ese sentido, y por eso creo que también es tan importante esta película. Por lo que yo tengo entendido, porque yo con mi discapacidad nunca, en conciertos nunca he ido a las plazas adaptadas, pero bueno, he tenido una experiencia con eso, que claro, yo en una avalancha, por ejemplo, de gente corriendo, o me salgo o me pisan, o sea, no hay opción. Entonces tuve el concierto de un cantante y vi como que la gente estaba empezando a tal, y fui hacia donde los de la puerta, y la verdad que es súper majos, y me metieron por otra puerta, lo vi en primera fila, genial, pero por lo que tengo entendido, porque de hecho lo hablé contigo, en la mayoría de sitios está fatal, porque como que tienen el sitio reservado para sillas de ruedas, pero igual solo te puedes llevar un acompañante. Claro. Entonces, si tú vas con todos tus amigos, igual vais 15 a ver un concierto, o con tu familia o lo que sea, y que te vas a quedar viéndolo solo, o con uno. Entonces eso, pues, yo creo que hacer un llamamiento... Sí, es verdad que ahora casi todos los sitios tienen como una zona para las sillas de ruedas, pero solo puedes llevar un acompañante, y claro, Yeah. si tienes 4 amigos, pues a ver quién es el guapo que se queda ahí contigo, Claro. ¿no? Es un poco, en ese sentido es un poco rollo, sí. Bueno, pues yo no lo he sentido así, tú. Bueno, el grupo probablemente se refería más al grupo de adolescentes, Sí. ¿no? Que con sus dinámicas, sus charlas, había muchas improvisaciones. Sí, la verdad es que sí, como para coger un poco el ritmo, Bea nos decía antes de empezar a grabar, venga, improvisar, hablar tal, y cuando ya llevéis 3 minutos, os hago así, ya empezáis con el texto, no sé qué. Pero, o sea, sí que es verdad que nos ha dejado mucha libertad a la hora de poder decir, oye, pues mira, esto creo que podría quedar bien, o esto me sale más natural así. La verdad es que nunca, o muy pocas veces ha puesto un no, o sea, de hecho yo no recuerdo ninguna que me haya dicho que no, pero es que ya lo que es, o sea, tú te lees el guión base y es que es una pasada. O sea, es que realmente es lo mismo, solo que igual alguna tontería más, pero el guión es una locura. Muchísimo. Bueno, ya no solamente por el tema de la discapacidad, de tener a Eva en set y que te echara un cable con ciertas cosas o dudas, ¿no? De, oye, esto realmente lo haría así, o esto no puede ser porque este movimiento yo no puedo hacerlo, ¿no? Que a veces en el guión, pues como te digo, yo he podido contar una historia, pero luego los cuerpos de cada uno son un mundo. Y a lo mejor Eva me decía, pues mira, yo esta postura no la puedo hacer, esto no, hay que hacerlo de esta manera, hay que colocar un soporte para que yo pueda ajustar un poco todo eso con ellas. Ha sido pues un aprendizaje, pero luego también, sin que sea tocando el tema de la discapacidad, rodar con gente joven y con chicas noveles que no han trabajado mucho también es un reto, porque tienes que incorporar muchas cosas suyas de manera que quede fresco, que no quede forzado, que quede natural, y que además muchas veces te aporta el doble de lo que tú habías escrito. Entonces, bueno, había que saber llevarlas un poquito. Suscríbete y entérate de todo.